¿Te has preguntado alguna vez por qué una de las figuras más importantes en la historia del cristianismo simplemente se desvanece de las páginas sagradas como si nunca hubiera existido? Estamos hablando de José, el valiente carpintero que se atrevió a desafiar todas las convenciones sociales por amor. Imagínate por un momento. Aquí tienes a un hombre que arriesgó su reputación, su futuro y posiblemente su vida para proteger a una joven embarazada que llevaba en su vientre al futuro salvador del mundo. Un guerrero silencioso cuyo coraje resonó a través de los siglos. Sin embargo, después de que Jesús cumple 12 años y protagoniza aquel memorable episodio en el Templo de Jerusalén, José simplemente desaparece. Es como si alguien hubiera borrado deliberadamente los capítulos finales de su historia. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Durante los momentos más cruciales de la vida de Cristo, su ministerio público, sus milagros más impactantes e incluso durante la agonía de la crucifixión, José permanece ausente de manera inquietante. ¿Acaso hay fuerzas ocultas que prefirieron que su legado quedara en el olvido? Lo que resulta aún más intrigante es cómo Jesús mismo parece confirmar esta ausencia. En el Evangelio de Marcos, Cristo se identifica como el Hijo de María, no como el Hijo de José. Piénsalo bien. ¿Cuándo has escuchado a alguien referirse a sí mismo únicamente por el nombre de su madre, especialmente en una sociedad patriarcal como la de aquella época? Pero la prueba más reveladora llega en el momento más desgarrador de todos. Mientras Jesús agoniza en la cruz, sus últimas palabras incluyen el encargo de su madre María al apóstol Juan. Si José hubiera estado vivo, no habría sido él quien naturalmente cuidaría de su esposa. Esta transferencia de responsabilidad nos susurra una verdad silenciosa. José ya no caminaba entre los vivos. Antes de sumergirnos en las aguas profundas de este misterio milenario, necesito pedirte algo crucial. Si este contenido está despertando tu curiosidad y quieres descubrir más secretos ocultos de las Escrituras, ese botón de suscripción te está esperando. Cada semana desenterramos verdades que han permanecido enterradas durante siglos. No permitas que estas revelaciones pasen de largo. Los investigadores bíblicos han desarrollado 3 corrientes de pensamiento fascinantes para explicar este enigma, cada una más intrigante que la anterior, y todas con evidencias que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Primera teoría: el guardián silencioso. Imagínate a José no como un simple carpintero, sino como un hombre cuya misión divina fue proteger y formar al Mesías durante sus años más vulnerables. Según esta perspectiva, su papel fue temporal, pero absolutamente crítico. Una vez que Jesús alcanzó la madurez espiritual necesaria para su ministerio, José simplemente completó su propósito terrenal. Esta teoría sugiere que José fue como un pastor designado por el cielo, destinado a guiar al Cordero de Dios hasta que pudiera caminar solo hacia su destino. Su muerte no habría sido casualidad, sino parte de un plan divino meticulosamente orquestado. Segunda teoría: el sacrificio del amor. Otros estudiosos proponen algo aún más conmovedor. José, consciente del peso que recaía sobre los hombros de su hijo adoptivo, habría intercedido ante Dios, ofreciendo su propia vida para que Jesús pudiera cumplir su misión sin la interferencia emocional de un padre terrenal. Piénsalo. ¿Cuántos padres en la historia habrían tenido la fortaleza espiritual para permitir que su hijo fuera crucificado? José, conociendo las profecías y entendiendo el plan divino, habría elegido partir antes que convertirse en un obstáculo para la salvación de la humanidad. Tercera teoría: el encubrimiento histórico. La teoría más controversial sugiere que ciertas facciones dentro del cristianismo primitivo deliberadamente minimizaron el papel de José para enfatizar la naturaleza divina de Jesús. Según esta perspectiva,
Un José demasiado prominente podría haber humanizado demasiado la figura del Salvador. Para comprender verdaderamente la magnitud de este misterio, necesitamos reconstruir quién era realmente José antes de que su nombre fuera relegado al silencio. Y te advierto, lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que pensabas que sabías. José no era simplemente un carpintero cualquiera perdido en la multitud de Nazaret. Este hombre portaba en sus venas la sangre real de la dinastía más poderosa de Israel, la línea directa del rey David. Imagínate las implicaciones. El hombre elegido para criar al Rey de Reyes tenía legitimidad legal para reclamar el trono de Israel. Sin embargo, a pesar de su linaje aristocrático, José había elegido una vida de humildad y trabajo manual. En una época donde el estatus social lo determinaba todo, él había renunciado voluntariamente a los privilegios de su herencia real para convertirse en un artesano. Pero aquí viene la revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. José no trabajaba principalmente con madera, como nos han hecho creer durante siglos. En una región donde los árboles eran escasos y la piedra abundaba, José era en realidad un maestro constructor de piedra, un arquitecto de lo sólido y permanente. Coincidencia que el hombre destinado a formar los cimientos espirituales del futuro Mesías fuera literalmente un constructor de fundamentos sólidos. El simbolismo es tan profundo que resulta imposible ignorarlo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Prepárate para conocer una historia de amor que desafió todas las convenciones sociales de su época. Pero antes, necesitas entender exactamente cómo funcionaba el matrimonio en el Israel del primer siglo, porque sin este contexto es imposible comprender la magnitud del sacrificio de José. José tenía probablemente entre 17 y 20 años cuando se comprometió con María, quien apenas había alcanzado la adolescencia según las costumbres de la época. Pero este no era un simple noviazgo como los que conocemos hoy. Era un contrato legal tan vinculante como el matrimonio mismo. El proceso matrimonial judío seguía 3 etapas rituales que determinaban el destino de las parejas: el compromiso formal, el período de preparación y finalmente la celebración nupcial. Durante el compromiso, los votos ya se habían intercambiado ante la comunidad. La pareja estaba legalmente casada, aunque aún no convivían ni habían consumado su unión. Imagínate la presión social que esto implicaba. Durante el año de preparación que seguía al compromiso, el novio debía demostrar su valía construyendo una casa para su futura esposa, dominando completamente su oficio y preparando una celebración que podía durar hasta 7 días completos. Todo en la comunidad sabía quién estaba comprometido con quién. Las familias invertían fortunas en los preparativos, las expectativas sociales eran enormes. Y en medio de toda esta presión social y económica, María apareció embarazada. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Según la ley mosaica, José tenía exactamente 2 opciones legales y ambas eran devastadoras para María. La primera opción era el divorcio público.
llevar a María ante los tribunales religiosos, acusarla formalmente de adulterio y si era encontrada culpable, lo cual era prácticamente inevitable dado su embarazo, ella sería ejecutada mediante lapidación pública. La segunda opción era el divorcio privado, romper silenciosamente el compromiso sin presentar cargos formales, lo que salvaría la vida de María, pero la marcaría socialmente como una mujer repudiada para el resto de su existencia. Ambas opciones estaban perfectamente alineadas con las expectativas sociales y religiosas de la época. Nadie habría cuestionado la decisión de José independientemente de cuál hubiera elegido. Su honor masculino habría quedado intacto, su reputación preservada y su futuro asegurado. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. El sueño que reescribió el destino del mundo. Un mensajero celestial se apareció a José en sus horas de mayor angustia, revelándole la verdad extraordinaria sobre el embarazo de María. No era el resultado de una infidelidad, sino la manifestación del mayor milagro en la historia de la humanidad. El Espíritu Santo había concebido vida en el vientre de su prometida. El ángel no solo le reveló la naturaleza divina del embarazo, sino que le encomendó una misión que definiría su legado eterno: adoptar formalmente a ese niño dándole su nombre. En la cultura judía, el acto de nombrar a un niño equivalía a reclamarlo como hijo propio, con todos los derechos legales que esto implicaba. Lo que sucedió después del sueño revela la grandeza verdadera del carácter de José. Imagínate despertar con el conocimiento de que tu decisión determinará no solo tu futuro, sino el destino espiritual de toda la humanidad. José no pidió tiempo para reflexionar, no negoció términos con el cielo, no buscó segundas opiniones o confirmaciones adicionales. El texto sagrado nos dice que inmediatamente al despertar hizo exactamente lo que el ángel le había ordenado. Pero aquí está lo que raramente consideramos. ¿Qué significó realmente esa obediencia instantánea para José como hombre? Primero, renunció para siempre a la posibilidad de tener una boda tradicional. Toda la comunidad sabría que María había concebido antes de la celebración nupcial. En lugar de la alegría y celebración que toda pareja judía esperaba, José y María enfrentarían susurros, miradas de desaprobación y especulaciones constantes. Segundo, aceptó ser etiquetado socialmente como el padre de un hijo ilegítimo o como un hombre que había violado sus propios votos de pureza prematrimonial. Ambas opciones manchaban permanentemente su reputación en una sociedad donde el honor familiar era más valioso que la vida misma. Tercero, renunció a la experiencia normal de la paternidad. Sabía que el niño que criaría no sería biológicamente suyo, sino el Hijo del Altísimo. Esto implicaba una responsabilidad que ningún padre humano había enfrentado jamás. Y cuarto, aceptó vivir con el conocimiento de que su papel era temporal. Desde el momento en que dijo sí a la misión celestial, sabía que su función era preparar al Mesías para una misión que eventualmente los separaría. Durante los años silenciosos que siguieron, José se convirtió en mucho más que un padre adoptivo. Se transformó en el primer discípulo de Jesús, aunque nunca recibiera ese título oficialmente. Piensa en las lecciones que un maestro constructor de piedra habría transmitido a su hijo adoptivo. La paciencia necesaria para trabajar con materiales duros, la precisión requerida para crear estructuras duraderas, la visión necesaria para imaginar el resultado final mientras se coloca la primera piedra. ¿No es fascinante que Jesús más tarde hablara de edificar su iglesia sobre la roca, de ser Él mismo la piedra angular que los constructores rechazaron? Las metáforas arquitectónicas que Jesús usaría repetidamente en su ministerio no llegaron de la nada. Fueron el regalo lingüístico de un padre carpintero que le enseñó que los cimientos sólidos determinan la eternidad de cualquier estructura. José también le habría enseñado a Jesús el valor del trabajo honesto,
la dignidad del servicio manual y la importancia de completar cada proyecto con excelencia, independientemente de quién fuera el cliente. Estas lecciones se reflejarían más tarde en las parábolas sobre mayordomía fiel y el llamado a servir incluso a los más pequeños. Pero quizás la lección más profunda que José transmitió a Jesús fue cómo obedecer instantáneamente la voluntad de Dios, incluso cuando esa obediencia requiere sacrificios personales enormes. La sumisión de Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya, hace eco de la sumisión inmediata de José cuando despertó de su sueño celestial. Esta es la pregunta que pocos se atreven a hacer, pero que podría contener la clave de todo el misterio. Si José hubiera estado vivo cuando Jesús comenzó su ministerio público, habría tratado de disuadirlo de abandonar el negocio familiar para convertirse en predicador itinerante. La respuesta a esta interrogante nos lleva al corazón de por qué José desaparece de la narrativa bíblica exactamente cuando lo hace. Considera la realidad humana. José había invertido décadas enseñando su oficio a Jesús. Como cualquier padre, habría esperado que su hijo eventualmente se hiciera cargo del negocio familiar y continuara el legado de construcción que habían edificado juntos. La perspectiva de ver a Jesús abandonar una profesión estable para convertirse en maestro religioso habría sido, humanamente hablando, difícil de aceptar. Además, José conocía íntimamente los peligros políticos y religiosos que enfrentaba cualquiera que desafiara el establishment judío. Como padre protector, su instinto natural habría sido preservar la seguridad de Jesús, posiblemente incluso tratando de convencerlo de que podía enseñar espiritualidad desde la seguridad de su taller de carpintería. Pero aquí está el elemento más desgarrador de todos. José también habría conocido las profecías mesiánicas. Sabía que el camino de Jesús eventualmente conduciría al sufrimiento y la muerte. ¿Qué padre, por muy espiritual que sea, puede observar conscientemente mientras su hijo camina voluntariamente hacia la crucifixión? Aunque los evangelios no registran ni una sola palabra pronunciada por José, sus acciones constituyen uno de los testimonios más poderosos de fe en toda la Escritura. Su silencio no es ausencia de mensaje, es la elocuencia de alguien que entiende que la verdadera grandeza se mide por la obediencia, no por la visibilidad. José representa el tipo de fe que no necesita reconocimiento público porque encuentra su validación en la aprobación divina. Cada decisión que José tomó, desde aceptar a María como esposa hasta huir a Egipto para proteger al niño Jesús, desde regresar a Nazaret hasta enseñar su oficio a su hijo adoptivo, revela a un hombre cuya brújula moral apuntaba invariablemente hacia la voluntad de Dios. Su testimonio es el de la masculinidad redefinida, no a través del dominio o la imposición, sino a través del sacrificio servicioso y la protección amorosa. José nos enseña que la verdadera fortaleza masculina se expresa cuidando a los vulnerables y tomando decisiones difíciles por el bien de otros, incluso cuando esas decisiones nos cuestan todo lo que valoramos. Ahora entramos en territorio controversial. Algunas tradiciones cristianas primitivas sugieren que José había estado casado previamente y tenía hijos de ese matrimonio anterior cuando fue elegido para ser el guardián de María. Esta teoría surge principalmente del protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo que presenta a José como un viudo mayor con hijos adultos cuando se comprometió con María. Según esta narrativa, los hermanos de Jesús, mencionados en los evangelios, serían en realidad sus hermanastros, hijos de José de su matrimonio anterior. La motivación detrás de esta teoría es preservar la creencia en la virginidad perpetua de María, sugiriendo que ella nunca tuvo relaciones maritales normales con José ni dio a luz a otros hijos después de Jesús. Pero analicemos esto críticamente.
Si José hubiera sido un viudo mayor con familia establecida, ¿por qué habría sido elegido para desposar a una joven adolescente? En la cultura judía del primer siglo, los matrimonios típicamente unían personas de edades similares, especialmente en primeros matrimonios. Además, la evidencia bíblica sugiere fuertemente que José era joven cuando se comprometió con María. Las costumbres matrimoniales judías, los riesgos del viaje a Egipto y la capacidad física necesaria para trabajar como constructor de piedra, todos apuntan hacia un hombre en la plenitud de su juventud, no un viudo envejecido. Los evangelios mencionan explícitamente a los hermanos y hermanas de Jesús por sus nombres. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente fascinantes. Mateo y Marcos nos proporcionan una lista específica: Santiago, José, Simón y Judas como hermanos, además de varias hermanas no nombradas. El griego utilizado en estos pasajes es adelphos, para hermanos, y adelphe, adelphi, para hermanas, términos que en el Nuevo Testamento se utilizan consistentemente para referirse a hermanos biológicos, no a primos o parientes lejanos. Si los autores hubieran querido indicar una relación de parentesco más distante, habrían usado anepsios, para primo, término que Pablo utiliza específicamente en Colosenses 4:10, cuando se refiere a Marcos como primo de Bernabé. Lo que resulta aún más revelador es el patrón de comportamiento familiar que los evangelios describen. Inicialmente, los hermanos de Jesús no creían en él, Juan 7:5, lo cual es perfectamente consistente con la dinámica típica entre hermanos, donde uno de ellos comienza a reclamar una autoridad espiritual extraordinaria. Sin embargo, después de la resurrección, estos mismos hermanos se convierten en líderes prominentes de la iglesia primitiva. Santiago se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén y autor de la carta que lleva su nombre. Judas, no Iscariote, escribe la carta de Judas. Aquí entramos en una de las controversias textuales más fascinantes del Nuevo Testamento. Mateo 1:25, en diferentes manuscritos, presenta variaciones que han alimentado debates teológicos durante siglos. Algunos manuscritos dicen que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, mientras que otros omiten la palabra primogénito y simplemente dicen hasta que dio a luz a un hijo. La tradición manuscrita bizantina, respaldada por más de 1400 manuscritos, incluye consistentemente la palabra primogénito, prototokos en griego. Esta es una evidencia textual abrumadora que apoya la lectura original que incluye esta palabra específica. ¿Por qué es tan significativo el término primogénito? Porque implica directamente que hubo otros hijos después. En la cultura judía, nadie era llamado primogénito, a menos que hubiera hermanos menores que justificaran esa designación específica. Los pocos manuscritos que omiten primogénito pertenecen principalmente a la tradición alexandrina, y los estudiosos han propuesto que esta omisión pudo haber sido una alteración teológica posterior, diseñada para apoyar doctrinas específicas sobre la virginidad perpetua de María. Investigaciones arqueológicas recientes en Nazaret han proporcionado información fascinante sobre las condiciones de vida durante la época de José. Los hallazgos confirman que Nazaret era efectivamente un pequeño pueblo agrícola con una población que probablemente no excedía los 200 habitantes durante el primer siglo. Las excavaciones han revelado talleres de construcción que incluyen herramientas de piedra y evidencia de trabajo arquitectónico, confirmando que los tectons, constructores, como José, trabajaban principalmente con piedra caliza local, no con madera importada. Estos descubrimientos validan la imagen de José como un artesano especializado que habría sido esencial para la infraestructura del pueblo.
Su trabajo habría incluido la construcción de casas, muros de contención, instalaciones de almacenamiento y posiblemente incluso elementos arquitectónicos para la sinagoga local. La evidencia arqueológica también sugiere que las familias en Nazaret típicamente tenían múltiples hijos, tanto por necesidades económicas como por expectativas culturales. Esto apoya fuertemente la interpretación de que José y María tuvieron varios hijos después de Jesús. Varios textos apócrifos tardíos intentan llenar los vacíos sobre la vida y muerte de José, pero estos documentos deben ser evaluados con extremo escepticismo. La historia de José el carpintero, escrita siglos después de los eventos, presenta una narrativa altamente fantasiosa que incluye afirmaciones absurdas, como que José vivió hasta los 111 años. Estos textos apócrifos reflejan más las preocupaciones teológicas de períodos posteriores que información histórica confiable sobre la vida real de José. Han sido influenciados por desarrollos doctrinales que ocurrieron mucho después de la época apostólica. La Iglesia primitiva reconoció tempranamente la naturaleza poco confiable de estos materiales, excluyéndolos del canon bíblico por buenas razones. Contienen elementos que contradicen directamente tanto la evidencia histórica como el testimonio de los evangelios canónicos. La evidencia disponible sugiere que José murió en algún momento entre el episodio del templo, cuando Jesús tenía 12 años, y el comienzo del ministerio público de Cristo, aproximadamente a los 30 años. Varios factores apoyan esta cronología. Primero, durante el ministerio de Jesús, María frecuentemente aparece acompañada por otros familiares, pero nunca por José. Segundo, cuando Jesús regresa a Nazaret durante su ministerio, la gente se refiere a él como el hijo de María, no el hijo de José, sugiriendo que José ya había fallecido para entonces. Tercero, el hecho de que Jesús encomendara el cuidado de su madre a Juan desde la cruz indica claramente que no había un esposo vivo para cumplir ese papel. En la cultura judía, esta transferencia de responsabilidad habría sido innecesaria si José hubiera estado presente. La muerte de José probablemente ocurrió cuando Jesús tenía entre 20 y 25 años, lo suficientemente mayor para haberse establecido completamente en el negocio familiar y asumir el papel de proveedor principal para María y sus hermanos menores. Desde una perspectiva teológica, la muerte de José antes del ministerio público de Jesús puede verse como parte del diseño divino para la misión mesiánica. Un padre terrenal presente durante la crucifixión habría creado una dimensión emocional adicional que podría haber complicado el cumplimiento de la misión salvífica. José había cumplido su propósito específico: proteger y formar a Jesús durante sus años formativos. Una vez que Jesús alcanzó la madurez espiritual y física necesaria para iniciar su ministerio, la función terrenal de José como padre adoptivo había sido completada. Además, la ausencia de José durante el ministerio de Jesús permitió que la atención se centrara completamente en la relación entre Jesús y su Padre Celestial. Cualquier confusión sobre autoridad paternal fue eliminada, dejando claro que Jesús respondía única y exclusivamente a la voluntad del Padre que está en los cielos. A pesar de su relativa oscuridad en los registros bíblicos, José ha emergido como una figura inspiradora para padres adoptivos, trabajadores manuales y hombres que buscan modelos de masculinidad auténtica centrada en el servicio. Su ejemplo demuestra que la grandeza no siempre requiere visibilidad pública. Algunos de los roles más importantes en el reino de Dios son los que se desempeñan en silencio, lejos de los reflectores, pero con impacto eterno. José también representa la paternidad redefinida para una era moderna que lucha con conceptos cambiantes de masculinidad.
Él nos muestra que ser un hombre de verdad significa proteger a los vulnerables, tomar decisiones sacrificiales por el bien de la familia y encontrar propósito en servir algo más grande que uno mismo. Para las familias adoptivas modernas, José ofrece un modelo poderoso de cómo el amor adoptivo puede ser tan profundo y transformador como cualquier vínculo biológico. Su dedicación absoluta a Jesús prueba que la paternidad verdadera se define por el compromiso, no por la genética. ¿Qué secretos adicionales sobre José permanecen ocultos en los archivos del Vaticano? Los investigadores han especulado durante décadas sobre la existencia de documentos primitivos que podrían arrojar más luz sobre los años perdidos de José. Algunos sugieren que los primeros padres de la Iglesia poseían tradiciones orales sobre José que nunca fueron registradas públicamente. La conexión davídica de José presenta interrogantes fascinantes. Si José realmente descendía del rey David, ¿qué documentos genealógicos habría poseído su familia? En el mundo antiguo, las familias nobles mantenían cuidadosamente sus registros ancestrales. ¿Dónde están esos documentos ahora? ¿Fueron deliberadamente destruidos para oscurecer el linaje real de Jesús? Los hermanos de Jesús, que se convirtieron en líderes de la iglesia primitiva, tuvieron que haber conservado memorias íntimas de José. Santiago, quien dirigió la iglesia de Jerusalén durante décadas, había convivido con José durante años. ¿Por qué no hay registro de sus testimonios sobre el hombre que había sido su padre adoptivo? ¿Acaso existieron tradiciones orales que se perdieron cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 d.C.? El oficio de constructor de piedra de José sugiere conexiones con proyectos arquitectónicos importantes de la época. Herodes el Grande estaba transformando Palestina con masivos proyectos de construcción durante la juventud de José. Es posible que José hubiera trabajado en el Templo de Jerusalén o en Cesarea Marítima. Esto explicaría cómo la familia pudo financiar los viajes a Jerusalén para las fiestas religiosas. La decisión de José de permanecer en Nazaret después del retorno de Egipto revela consideraciones estratégicas que raramente se analizan. El ángel había advertido específicamente sobre regresar a Judea debido a Arquelao. Esto indica que José tenía opciones geográficas y eligió deliberadamente un pueblo pequeño y aparentemente insignificante. ¿Qué sabía José sobre Nazaret que lo hizo el lugar perfecto para criar al Mesías? Los años de silencio de Jesús, desde los 12 hasta los 30 años, coinciden exactamente con el período probable de vida restante de José. Durante estas 2 décadas, Jesús no solo aprendió el oficio de su padre adoptivo, sino que probablemente se hizo cargo del negocio familiar después de la muerte de José. ¿Qué tipo de constructor se había convertido Jesús? Sus obras arquitectónicas aún permanecen en pie en algún lugar de Galilea. La relación entre José y Juan el Bautista, quien era primo de Jesús, presenta otra dimensión inexplorada. Si José había desarrollado relaciones familiares cercanas con la familia extendida de María, incluidos Zacarías e Isabel, ¿qué papel pudo haber jugado en la formación espiritual de Juan? ¿Había José reconocido desde temprano la conexión especial entre Jesús y Juan? Los primeros milagros de Jesús en Caná de Galilea adquieren nueva significancia cuando consideramos la ausencia de José. María asume un papel prominente en motivar a Jesús a revelar su poder divino. ¿Habría José apoyado esta decisión o habría aconsejado precaución? Su ausencia permitió que María tomara la iniciativa en un momento crucial de transición. Las técnicas de construcción que José enseñó a Jesús influyeron profundamente en las metáforas que el maestro usaría posteriormente. Cuando Jesús habla de cimientos sólidos, piedras angulares y edificios que resisten las tormentas, está utilizando el vocabulario técnico de su formación bajo José. Cada parábola arquitectónica es un eco de las lecciones aprendidas en el taller de su padre adoptivo.
La muerte prematura de José pudo haber sido providencial para evitar conflictos teológicos con los líderes religiosos locales. Como descendiente davídico, criando al supuesto Mesías, José habría atraído eventualmente la atención de las autoridades. Su muerte natural antes del ministerio público de Jesús eliminó una potencial fuente de persecución política temprana. Los documentos de matrimonio de José y María, siguiendo las costumbres legales judías, habrían contenido especificaciones sobre herencias y derechos familiares. Estos contratos matrimoniales, ketubot, eran documentos legales complejos. ¿Qué provisiones específicas había hecho José para María en caso de su muerte temprana? ¿Cómo se distribuirían sus herramientas, su taller y su clientela establecida? La educación religiosa que José proporcionó a Jesús durante sus primeros años fue fundamental para su posterior conocimiento de las Escrituras. Los evangelios revelan que Jesús tenía un conocimiento extraordinario de los textos sagrados desde joven. José, como jefe del hogar judío, habría sido responsable de esta formación inicial. ¿Qué métodos pedagógicos específicos empleó? Las conexiones comerciales de José como constructor habrían creado una red de contactos que posiblemente benefició el ministerio posterior de Jesús. Los artesanos especializados en el mundo antiguo desarrollaban relaciones profesionales extensas. Algunas de las audiencias receptivas que Jesús encontró en diferentes pueblos se debieron a la reputación previa establecida por José. La cuestión del celibato de José después del nacimiento de Jesús presenta dimensiones psicológicas y espirituales complejas. Si José y María tuvieron efectivamente otros hijos después de Jesús, esto revela una normalidad matrimonial que humaniza profundamente la experiencia familiar, pero también plantea preguntas sobre cómo José navegó la tensión entre la paternidad normal y la crianza del Hijo de Dios. Los últimos años de José, enfrentando probablemente una enfermedad terminal, habrían sido un período de transmisión intensa de sabiduría y responsabilidades familiares a Jesús. Como primogénito adoptivo, Jesús habría recibido instrucciones detalladas sobre el cuidado de María y los hermanos menores. Estas conversaciones finales entre padre adoptivo e hijo adoptivo deben haber sido profundamente conmovedoras. La tumba de José, en algún lugar cerca de Nazaret, permanece sin identificar hasta el día de hoy. A diferencia de los lugares asociados con María, Juan el Bautista y otros personajes del Nuevo Testamento, no existe tradición cristiana temprana sobre el lugar de entierro de José. ¿Fue esto intencional para evitar la veneración excesiva o simplemente se perdió la información debido a la relativa oscuridad de su muerte? Los primeros cristianos gentiles, especialmente aquellos sin trasfondo judío, pueden haber tenido dificultades para relacionarse con un padre adoptivo judío. A medida que el cristianismo se expandía más allá de sus raíces judaicas, la figura de José podría haber sido percibida como demasiado específicamente cultural. Esto podría explicar parcialmente por qué su importancia fue minimizada en algunas tradiciones posteriores. Las herramientas específicas de José como constructor de piedra habrían requerido técnicas especializadas que Jesús dominó completamente. Estas habilidades técnicas, el uso de cuñas, martillos especializados, técnicas de medición y métodos de transporte de materiales pesados, formaron parte integral de la educación práctica de Jesús. Cada herramienta representaba años de experiencia transmitida de maestro a aprendiz. La influencia de José en la comprensión de Jesús sobre la justicia social puede haber sido más significativa de lo que tradicionalmente se reconoce. Como trabajador manual que había experimentado directamente las realidades económicas de las clases trabajadoras, José habría transmitido a Jesús una perspectiva auténtica sobre la dignidad del trabajo y los desafíos de los pobres.
El misterio final de José no es su desaparición de los registros bíblicos, sino cómo un hombre tan influyente logró cumplir perfectamente su misión divina, manteniéndose completamente en las sombras. Su legado no se mide en palabras registradas o milagros públicos, sino en la calidad del hombre que ayudó a formar. En última instancia, José representa el ministerio más puro de todos, servir el propósito de Dios sin buscar reconocimiento personal, sabiendo que el verdadero éxito se mide por el impacto eterno en las vidas de aquellos a quienes servimos. Cuando escuchas Judas, automáticamente piensas en engaño, falsedad y vergüenza eterna. Pero espera, ¿y si todo lo que creías saber sobre este hombre estuviera completamente equivocado? Detrás de siglos de dogma religioso y narrativas simplificadas se esconde una verdad tan compleja que podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre uno de los eventos más cruciales de la humanidad. Judas Iscariote no era simplemente el malo de la película. Era uno de los 12 elegidos directamente por el Hijo del Altísimo. Compartía el pan con el Mesías, escuchaba sus revelaciones divinas, era testigo de prodigios sobrenaturales y vivía en la intimidad del círculo más sagrado que jamás haya existido. Piénsalo por un momento. Este no era un hombre cualquiera recogido de las calles, formaba parte del grupo más exclusivo y divino de todos los tiempos. Sin embargo, paradójicamente, se transformó en el antagonista de la historia más importante jamás contada. Aquí surge la pregunta que ha atormentado a teólogos durante milenios. Si Jesús poseía sabiduría infinita, gracia ilimitada y conocimiento sobrenatural, ¿cómo es posible que seleccionara a alguien destinado a apuñalarlo por la espalda? El maestro podía leer las almas humanas como libros abiertos. Veía secretos que permanecían invisibles para todos los demás. Exactamente por eso, millones de creyentes sostienen una teoría revolucionaria. Judas jamás fue una equivocación divina. Fue seleccionado deliberadamente para cumplir un propósito específico, un propósito que la humanidad ha malinterpretado durante 2000 años. Si tienes fe en el Creador y en Jesucristo, asegúrate de darle like a este video y activar la campanita de notificaciones. La iglesia primitiva requería un arquetipo del mal absoluto, un contraste dramático que resaltara la pureza celestial de Jesús. Judas se convirtió en ese arquetipo perfecto. Durante generaciones, predicadores y maestros redujeron su compleja historia a una fórmula básica: 30 piezas de plata más un beso traicionero igual a villano definitivo. Pero ¿qué sucedería si esa ecuación fuera apenas la punta del iceberg de una realidad muchísimo más profunda y perturbadora? ¿Y si Judas no solo fue quien entregó, sino también quien cumplió órdenes superiores? ¿Y si en los rincones más oscuros de la historia bíblica su función resultó ser absolutamente indispensable, de maneras que nadie se ha atrevido a reconocer? Para desentrañar el verdadero misterio de Judas, debemos despojarnos de prejuicios ancestrales y miedos heredados. Necesitamos el coraje de contemplarlo no como el archienemigo, sino como el siervo que asumió la responsabilidad más devastadora imaginable. Una responsabilidad que todavía grita pidiendo justicia. Una responsabilidad que pudo haber sido diseñada por la mente divina desde el principio de los tiempos. En el grupo de los 12 elegidos, Judas Iscariote sobresalía como una anomalía que pocos han analizado verdaderamente. Su apellido, Iscariote, revela su origen geográfico. Muy probablemente provenía de Queriot, una localidad situada en el territorio sureño de Judea. Este detalle, aparentemente insignificante, encierra una revelación explosiva. Todos los demás apóstoles eran galileos auténticos, pescadores rudos, campesinos humildes, trabajadores de pueblos pequeños del norte. Judas, en cambio, llegaba desde el sur. Desde el primer día era el forastero, el diferente,
el que no encajaba completamente. Esta separación trasciende simples fronteras geográficas. Implica que creció inmerso en tradiciones distintas, hablando con acento diferente, procesando el mundo a través de lentes culturales únicos. Mientras sus compañeros compartían raíces comunes, historias familiares similares y conexiones tribales, Judas permanecía eternamente en la periferia, incluido pero no integrado, presente pero no perteneciente. Imagínate la psicología de esa situación, ser el único outsider en un grupo íntimo, el único que no comparte códigos internos ni referencias compartidas. Era el discípulo que marchaba junto a ellos, pero posiblemente nunca experimentó verdadera pertenencia. Y aún así, el maestro lo escogió específicamente. Esta elección no fue casualidad ni error de cálculo. Demuestra algo revolucionario sobre los criterios de selección divina. Jesús no basó sus decisiones en popularidad, familiaridad o compatibilidad social. Sus elecciones respondían a arquitecturas celestiales que trascienden la lógica humana. Judas no fue un accidente cósmico, fue una selección intencional y calculada. A pesar de su origen diferente, a pesar de todas las barreras culturales y sociales, recibió la invitación sagrada para recorrer idénticos senderos, absorber idénticas parábolas y presenciar idénticos milagros que sus hermanos galileos. Es perfectamente plausible que esta constante sensación de alienación que Judas arrastraba en su interior, esta experiencia de ser perpetuamente el diferente, contribuyera significativamente a los conflictos internos que lo atormentarían más adelante. Cuando alguien se siente invisible en medio de una multitud, las semillas de la duda encuentran terreno fértil para germinar. A veces, el aislamiento emocional genera más ruido que cualquier grito desesperado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas depositando en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es como un sentirse desorientado y sin sobre la naturaleza. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los en la economía divina. Incluso aquel que permanece en los márgenes perdido puede poseer una vocación y deseas que ningún otro ser humano tiene la capacidad para ti o la valentía creado especialmente en cualquier organización. Existe una persona considerada suficientemente íntegra para manejar los recursos financieros. Este es el verdadero valor debe demostrar organización impecable, descifrando la Biblia, responsabilidad absoluta, un camino hacia fundamentalmente la serenidad, honestidad incuestionable. En lo mejor de lo apostólico que está disponible ahora, esa persona era Judas en el primer comentario fijado. Recibió la designación oficial de administrador económico y del guardián del propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del video. Como un dato menor, pero en realidad revela algo absolutamente extraordinario sobre la percepción que tenían de él tanto Jesús como el resto de los discípulos. Nadie confía el dinero a alguien que considera sospechoso. Nadie coloca el sustento económico de una misión divina en manos de una persona cuestionable. Esta designación constituye evidencia irrefutable de que Judas, durante la fase inicial de su apostolado, gozaba de respeto universal, era reconocido por su inteligencia superior y era valorado como alguien absolutamente competente. El maestro no le otorgó esta función por capricho o descuido. Existía un diseño deliberado detrás de esa decisión trascendental. La mayoría de las personas olvidan completamente este aspecto al analizar la historia de Judas. Saltan inmediatamente a los eventos finales: la negociación monetaria, las monedas malditas, el beso fatal en el huerto. Sin embargo, muchísimo antes de esa noche terrible, él desempeñaba un papel vital e indispensable en el funcionamiento diario del grupo apostólico. Cuando surgían necesidades humanitarias, cuando había que adquirir provisiones, cuando llegaban contribuciones de benefactores, Judas era quien coordinaba todas estas operaciones. Sus manos administraban las necesidades materiales cotidianas de la misión más importante de la historia.
Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Esta responsabilidad le otorgaba acceso privilegiado, influencia considerable y proximidad extraordinaria al liderazgo. Lo posicionaba como una figura de autoridad incluso dentro de un círculo ya compuesto por líderes espirituales. No era simplemente un observador pasivo de la obra de Jesús. Participaba activamente como sostén logístico del ministerio, y el Hijo de Dios no solo lo permitía, sino que lo había diseñado así desde el principio. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué razón el Señor del universo asignaría semejante responsabilidad crucial al mismo hombre que posteriormente ejecutaría el acto de traición más famoso de todos los tiempos? La respuesta quizás no radique en algún defecto fatal de Judas, sino en su propósito preestablecido. La confianza depositada en él formaba parte integral de su destino. Y aunque esa confianza sería eventualmente violada, cumplió una función dentro de un plan infinitamente más grande de lo que cualquier mente humana podía comprender en aquel momento. En la providencia divina, incluso las responsabilidades entregadas a la persona equivocada pueden catalizar exactamente los resultados que el cielo había previsto desde la eternidad. A lo largo de las páginas bíblicas, Judas aparece constantemente en escena, pero su voz permanece prácticamente ausente. Su presencia física es innegable, pero sus pensamientos íntimos permanecen como territorio inexplorado. Mientras otros apóstoles formulan preguntas, manifiestan incertidumbres o demuestran reacciones emocionales, Judas mantiene un silencio casi sepulcral. Y ese silencio resuena con una elocuencia perturbadora. Se extiende a través de las narrativas evangélicas como un interrogante sin resolver que atraviesa los siglos. ¿Quién era realmente este hombre detrás de la máscara? ¿Qué emociones experimentaba mientras acompañaba diariamente al Salvador? ¿Qué torrente de reflexiones atravesaba su mente cuando absorbía enseñanzas revolucionarias sobre amor incondicional, misericordia infinita y perdón radical? Probablemente jamás obtengamos respuestas definitivas, porque las escrituras canónicas no nos proporcionan esas revelaciones íntimas. Pero la ausencia de declaraciones explícitas no equivale a la ausencia de batallas internas devastadoras. En ocasiones, el silencio más profundo camufla las tempestades más violentas. Contrasta esto con Pedro, quien era volcánico en sus manifestaciones y actuaba impulsado por pasiones desbordantes, o con Tomás, quien verbalizaba abiertamente sus crisis de fe. Judas, por el contrario, mantenía sus combates espirituales encerrados en la cámara secreta de su corazón. Y precisamente en ese espacio silencioso, en esa región inexplorada de su alma, algo comenzó a gestarse, algo denso, turbulento, posiblemente agonizante. Caminaba bajo la luz divina, pero quizás cargaba sombras interiores que permanecían completamente invisibles para todos los demás. Es sumamente sencillo emitir juicios sobre un ser humano basándose exclusivamente en una decisión final, pero resulta infinitamente más complejo comprender el peso acumulativo de todas las cargas que transportó durante los años previos a ese momento definitivo. Judas no era únicamente el traidor de la historia. Era el hombre del silencio, aquel que jamás solicitó ser comprendido, aquel cuya narrativa fue predominantemente construida por voces ajenas a la suya. Este silencio que envuelve a Judas como un manto impenetrable genera un enigma fascinante.
Y dentro de ese enigma han emergido descubrimientos arqueológicos revolucionarios en décadas recientes, manuscritos sepultados durante milenios, pensamientos preservados en pergaminos antiguos y reflexiones que proyectan una imagen radicalmente diferente del personaje que creíamos conocer. Tal vez el silencio no representaba fragilidad, sino responsabilidad abrumadora. Tal vez no simbolizaba culpabilidad, sino obediencia sacrificial. Tal vez, solo tal vez, Judas no estaba huyendo de la verdad, sino custodiándola en silencio dentro de su corazón destrozado. Jesús era incapaz de cometer errores. Cada palabra que pronunció, cada prodigio que manifestó, cada alma que convocó, formaba parte de una arquitectura divina perfecta. Por lo tanto, cuando seleccionó a Judas Iscariote para integrar el círculo sagrado de los 12, no fue producto del azar, no constituyó un momento de falibilidad humana, fue una determinación dirigida por la sabiduría celestial en persona. El Maestro poseía acceso total a los corazones humanos, los evangelios lo confirman inequívocamente. Su visión trascendía máscaras superficiales, penetraba más allá de comportamientos aparentes y llegaba directamente hasta la esencia del alma. Conocía con precisión quién permanecería fiel, quién manifestaría debilidades, quién demostraría autenticidad y quién eventualmente sucumbiría. Y aun poseyendo este conocimiento omnisciente, deliberadamente convocó a Judas. Esta sola realidad nos comunica algo extraordinario. Judas poseía una misión específica que cumplir, no una misión que le otorgaría gloria ante los ojos humanos, sino una función con propósito eterno ante los ojos del Creador. Sin la participación de Judas, la narrativa de la redención estaría incompleta, le faltaría una pieza fundamental. La crucifixión seguiría siendo inevitable, pero no se desarrollaría a través de los mismos mecanismos. No atravesaría la misma puerta de entrada. Algunos podrían cuestionar por qué razón el Todopoderoso emplearía a alguien para ejecutar algo tan devastador. Pero si examinas toda la Biblia, descubrirás que Dios utilizó repetidamente a hombres imperfectos y quebrantados para materializar su voluntad impecable. Empleó a Moisés, quien luchaba con inseguridades, a David, quien cometió fallas morales graves, a Pedro, quien negó a su maestro en el momento más crítico, y a Judas, cuya asignación resultó ser más desafiante que todas las anteriores combinadas. Jesús nunca demostró sorpresa cuando profetizaba sobre traición futura. En Juan 6:70 declara explícitamente: ¿No os elegí yo a vosotros, los 12? Sin embargo, uno de vosotros es diablo. Esta no era confusión o incertidumbre, era claridad absoluta y conocimiento profético. El Salvador sabía exactamente quién era Judas desde el momento de su llamamiento, y aún así le lavó los pies con humildad y ternura. Solo este gesto comunica más verdad que bibliotecas enteras de sermones. Jesús lo aceptó incondicionalmente, depositó confianza en él y jamás lo rechazó o marginó. Porque incluso la función más sombría, cuando es colocada en las manos omnipotentes de Dios, se transforma en componente de una luz que jamás podrá ser extinguida por las tinieblas. La última cena constituye uno de los momentos más sagrados registrados en toda la literatura bíblica. Representa la noche en que Jesús se reunió con sus compañeros más íntimos, con plena conciencia de que el madero de la crucifixión lo aguardaba. En esa mesa sagrada se sentó Judas, aparentemente sereno, externamente normal, pero guardando en su interior un secreto que pronto alteraría el curso de la historia universal. Pero lo que desconcierta a estudiosos y creyentes no es simplemente su presencia física en esa cena. Es la manera extraordinaria en que Jesús interactuó con él durante esas horas finales. En la cultura judía, compartir alimentos representaba una declaración de hermandad y comunión.
Mojar pan en el mismo recipiente constituía un ritual de intimidad profunda, respeto mutuo y confianza absoluta. Sin embargo, cuando el maestro reveló proféticamente que uno de los presentes ejecutaría una traición, ninguno de los otros discípulos dirigió miradas acusatorias hacia Judas. Ninguno expresó sospechas. Esta reacción demuestra el nivel extraordinario de confianza que había ganado, la naturalidad con que se comportaba incluso en circunstancias tan tensas y cargadas de presagios sombríos. Pero entonces ocurrió un gesto que la mayoría de los observadores pasan por alto o minimizan. Jesús tomó personalmente un pedazo de pan y lo entregó directamente en las manos de Judas. Este acto no constituía repudio o señalamiento, era pura gracia cristalizada. En esa transferencia aparentemente simple, el Salvador demostró amor incondicional, incluso hacia aquel que en pocas horas lo entregaría a una muerte brutal. No formuló acusaciones, no pronunció condenas, simplemente ofreció. Instantes después, Judas abandonó silenciosamente la habitación. Los otros apóstoles interpretaron que salía a cumplir alguna tarea administrativa o a realizar obras de caridad con los necesitados. Ninguno imaginó la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. Ninguno detectó las señales del drama que se aproximaba. Pero Jesús lo sabía todo. Y aún así permitió que Judas se marchara. No con resentimiento o amargura, sino con una paz sobrenatural que trascendía la comprensión humana. Este momento nos enseña algo revolucionario sobre la naturaleza del amor divino. El amor de Jesús no se detiene ante la traición. Su compasión no depende de reciprocidad o lealtad garantizada. Incluso cuando se enfrenta cara a cara con la oscuridad más densa, elige la misericordia por encima de la justicia inmediata. Ofrece pan en lugar de castigo, extiende amistad en lugar de buscar venganza. Hasta el último segundo disponible, Jesús trató a Judas no como al enemigo que se había convertido, sino como al hermano que había sido durante años. Esta verdad transporta un peso emocional y espiritual que las palabras humanas luchan por contener adecuadamente. El dolor infligido por un desconocido puede generar heridas, pero el dolor causado por alguien a quien amas profundamente literalmente despedaza el alma. Judas no era un adversario lejano o un enemigo declarado. No pertenecía al ejército romano ni formaba parte de los fariseos envidiosos. Era uno de los 12 íntimos. Formaba parte del círculo sagrado, alguien que había caminado codo a codo con el Salvador, había compartido innumerables comidas con él y había sido testigo de milagros que ningún ser humano había presenciado jamás en la historia. Y paradójicamente fue precisamente Judas quien ejecutó la entrega. Esta traición no se limitó a ser un simple acto de transferir a Jesús hacia sus perseguidores. Fue devastadoramente personal. Vino disfrazada con un gesto tradicionalmente asociado con afecto genuino: un beso. Ese beso otorgado en la quietud sombría de Getsemaní no funcionó meramente como señal para identificar al objetivo ante los soldados. Se convirtió en símbolo eterno de confianza destrozada de la manera más íntima y dolorosa posible. Y aún así, Jesús no retrocedió. Miró directamente a los ojos de Judas y pronunció palabras que han resonado a través de los siglos. Amigo, ¿para qué has venido? No lo denominó traidor, no estalló en cólera justificada. Lo llamó amigo. Esa palabra singular revela absolutamente todo sobre la esencia del corazón de Cristo. Mientras otros seres humanos maldecirían la mano que los traiciona, Jesús ofrece compasión sobrenatural. Logra percibir el sufrimiento que se esconde detrás de la acción destructiva, la confusión tormentosa que impulsa la decisión fatal. Judas no estaba simplemente traicionando a su maestro, estaba completamente perdido dentro de sí mismo, siguiendo un sendero que ya no lograba comprender en su totalidad.
Millones de personas arrastran cicatrices profundas causadas por traiciones devastadoras, algunas provenientes de familiares cercanos, otras de amistades que consideraban inquebrantables, incluso algunas originadas dentro de comunidades religiosas. Y al igual que Jesús, se encuentran cara a cara con quien infligió el daño más profundo. Pero el Salvador nos modela una respuesta alternativa revolucionaria. Nos demuestra cómo reaccionar no con odio consumidor, sino con fortaleza serena y misericordia silenciosa, pero poderosa. Judas no logró destruir a Jesús con ese beso traicionero. El plan de redención ya estaba ejecutándose según cronogramas eternos. Lo que Judas reveló esa noche no fue únicamente la condición de su propio corazón atormentado, sino también la profundidad insondable del amor de Cristo. Incluso cuando fue atacado desde dentro de su círculo más íntimo, Jesús eligió deliberadamente el perdón por encima de la retribución. Durante años completos compartió jornadas completas con ellos, consumió idénticos alimentos, descansó bajo idénticas estrellas, elevó idénticas oraciones. Judas no representaba un extraño para los discípulos, era genuinamente uno de ellos, un hermano auténtico, y posiblemente el aspecto más perturbador de toda su historia sea este. Absolutamente nadie jamás albergó sospechas sobre él. Cuando Jesús anunció proféticamente durante la última cena que uno de los 12 ejecutaría una traición, la perplejidad invadió completamente la habitación. Los discípulos no dirigieron miradas acusatorias hacia Judas con enojo o desconfianza. No intercambiaron murmuraciones furtivas a sus espaldas. Por el contrario, cada uno se dirigió individualmente a Jesús, planteando la misma pregunta angustiosa. ¿Acaso soy yo, Señor? Incluso Pedro, reconocido por su temperamento impulsivo y directo, no señaló a ningún compañero como sospechoso. Esta reacción colectiva nos revela algo extraordinario. Judas jamás había proporcionado a sus hermanos apostólicos motivo alguno para cuestionar su lealtad o compromiso. Había desempeñado su papel con tal dedicación silenciosa y consistencia que incluso aquellos que convivían diariamente con él no percibieron comportamientos anómalos o preocupantes. No era percibido como villano por sus compañeros más cercanos. Era considerado confiable, respetado universalmente e incluido en absolutamente todos los momentos sagrados e íntimos del ministerio. Este no constituye simplemente un detalle anecdótico fascinante. Representa una verdad profunda sobre los mecanismos psicológicos a través de los cuales frecuentemente opera la traición en las relaciones humanas. No siempre se anuncia con señales de alerta evidentes. Puede materializarse a través de los rostros más familiares y queridos, ejecutada por las manos que considerábamos más dignas de confianza absoluta, y cuando esto sucede, genera una herida emocional que penetra más profundamente de lo que cualquier lenguaje humano puede describir adecuadamente. Pero una vez más, debemos examinar cuidadosamente la respuesta de Jesús ante esta situación. No expuso públicamente a Judas ante el grupo. No lo humilló frente a sus compañeros ni lo despojó de dignidad. Le permitió mantener el silencio y la privacidad de su decisión. Le ofreció pan, no reproches públicos. Incluso en el momento preciso de la traición, Jesús creó espacio emocional y espiritual para el arrepentimiento genuino. Judas portaba una máscara, no necesariamente por crueldad calculada, sino posiblemente debido a conflicto interno devastador y confusión espiritual abrumadora. Sus acciones finales sorprendieron completamente a los otros discípulos, pero no al Maestro. Los apóstoles experimentaron shock total, pero el Salvador no demostró sorpresa alguna, porque mientras Judas permanecía oculto ante los ojos humanos, jamás estuvo invisible ante la mirada omnisciente de Dios. Los evangelios nos proporcionan el fundamento sólido de la fe cristiana.
Revelan las enseñanzas revolucionarias, los milagros sobrenaturales, la muerte sacrificial y la resurrección triunfante de Jesucristo. Sin embargo, no constituyen biografías exhaustivas y detalladas. No registran cada palabra pronunciada, cada emoción experimentada o cada pensamiento secreto de las personas involucradas en estos eventos trascendentales, especialmente en el caso de Judas Iscariote. Su nombre aparece listado, sus acciones quedan documentadas, pero su corazón, sus temores íntimos, sus motivaciones profundas, todo eso permanece envuelto en silencio impenetrable. ¿Qué emociones atravesaron a Judas durante esas largas caminatas junto a Jesús? ¿Qué procesaba mentalmente cuando presenciaba ciegos que recuperaban la vista, muertos que regresaban a la vida, tormentas que se calmaban con una palabra autoritativa? ¿Cómo interpretaba el amor que Jesús demostraba hacia pecadores marginados, recaudadores de impuestos despreciados y personas olvidadas por la sociedad? No lo sabemos. Los evangelios no lo especifican. Este silencio documental ha permitido siglos de especulación y suposiciones. Muchos visualizan a Judas exclusivamente como el traidor avaro que vendió al Salvador por monedas de plata. Pero los seres humanos nunca son tan unidimensionales o simplistas. Y Judas, como cualquier persona, transportaba un alma compleja llena de sombras y cuestionamientos profundos. Participó en todos los momentos significativos del ministerio. Escuchó el Sermón del Monte. Vio a Jesús alimentar a multitudes con recursos mínimos. Fue testigo de la compasión, el poder y la santidad divina. ¿Por qué entonces traicionaría a semejante hombre? Ese es el misterio que los evangelios no explican directamente. Y quizás sea porque la respuesta nunca fue una sola cosa simple. Judas no era únicamente avaro, no era únicamente un alma perdida. Pudo haber sido un hombre desgarrado entre las expectativas mesiánicas que tenía y la realidad que no lograba comprender completamente. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Algunos teólogos especulan que esperaba que Jesús se levantara en poder político, liberara a Israel mediante fuerza militar y se revelara como rey temporal. Cuando eso no ocurrió, la desilusión se transformó en desesperación. Pero estas son únicamente teorías, ecos que resuenan en el espacio que los evangelios dejaron intencionalmente abierto. Y en ese espacio vacío, otros escritos antiguos comenzaron a susurrar una narrativa completamente diferente. Una narrativa que permanecería sepultada durante casi 2 milenios completos. No todo lo escrito sobre Jesús y sus discípulos logró incluirse en la Biblia canónica. Durante los primeros siglos del cristianismo, numerosos textos fueron redactados, copiados y circulados discretamente entre comunidades de creyentes. Algunos de estos escritos fueron seleccionados para formar lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Otros fueron rechazados categóricamente, fueron ocultados, silenciados, prohibidos. ¿Por qué razón? Porque transportaban conceptos considerados peligrosos durante esa época histórica, ideas que desafiaban las enseñanzas establecidas y aceptadas oficialmente. Entre estos escritos olvidados se encuentran los llamados evangelios apócrifos, documentos antiguos que narran la misma historia fundamental, pero desde ángulos radicalmente diferentes. Mencionan nombres familiares: Tomás, Felipe, María Magdalena y significativamente Judas.
Durante siglos, la Iglesia institucional mantuvo estos textos fuera del canon oficial. Algunos fueron prohibidos explícitamente, otros fueron sepultados o destruidos sistemáticamente. No porque fueran necesariamente falsos, sino porque no encajaban con la narrativa que había sido aceptada y establecida como ortodoxia. Planteaban interrogantes incómodas, sugerían perspectivas alternativas, y eso los convertía en amenazas para la estabilidad doctrinal. Pero el tiempo posee una manera misteriosa de revelar lo que está destinado a ser descubierto. En 1945, en una cueva desértica de Egipto, fue descubierta una colección extraordinaria de manuscritos antiguos. Entre ellos se encontraban evangelios perdidos, ocultos desde los días primitivos de la Iglesia, y dentro de esa colección había un documento que dejó atónitos a los eruditos bíblicos, el Evangelio de Judas. Este no era un libro cargado de odio o blasfemia. Era un manuscrito silencioso, frágil y dañado por milenios de tiempo, pero su mensaje resultaba revolucionario. Hablaba de Judas no como un villano, sino como alguien cercano a Jesús, alguien que recibió una misión que ningún otro podía comprender. Este descubrimiento abrió una puerta completamente nueva hacia uno de los misterios más grandes de la fe cristiana. No reemplazó la Biblia, no destruyó lo que estaba escrito, pero añadió profundidad al silencio. Y a veces lo que fue silenciado comunica más que lo que fue proclamado desde los púlpitos. Permaneció sepultado durante casi 2000 años, enterrado en las arenas egipcias, olvidado por el tiempo y temido por la tradición religiosa establecida. Cuando los académicos finalmente sostuvieron el Evangelio de Judas en sus manos, lo que encontraron en su interior revolucionó todo. Este no era un registro de odio o rebelión, era un texto silencioso y obsesionante, saturado de misterio, escrito por cristianos primitivos que percibían a Judas no como el enemigo, sino como el más confiable de todos los discípulos. En este manuscrito ancestral, Judas es retratado como el único apóstol que verdaderamente comprendía quién era Jesús, no simplemente el maestro itinerante, no únicamente el sanador carismático, sino la luz divina enviada desde dimensiones que trascienden este mundo material. Según el texto, Jesús no suplicó a Judas que se detuviera. No intentó evitar lo que se aproximaba inevitablemente. En cambio, le pidió específicamente que ayudara a cumplir el plan preestablecido. El Evangelio de Judas afirma que Jesús le dijo: «Tú sacrificarás al hombre que me viste». Esas palabras sugieren algo absolutamente profundo. Judas no estaba destruyendo a Jesús, estaba ayudando a liberar el Espíritu Divino de su envoltura humana para que el plan de salvación pudiera comenzar. Esa visión es radicalmente diferente de lo que aprendimos en sermones dominicales. No pretende borrar la Biblia o confundir a los fieles, pero nos obliga a reflexionar. ¿Y si Judas no traicionó por avaricia, sino por obediencia absoluta? ¿Y si el acto más doloroso registrado en las Escrituras fue también el más valiente? Este evangelio no convierte a Judas en héroe, no niega la agonía de sus acciones, pero le otorga algo que le ha sido negado durante mucho tiempo: una voz que declara: no actué por odio, hice lo que me fue solicitado y cargué el peso que ningún otro podía soportar. Y en esa voz, una nueva verdad comienza a emerger del polvo de los siglos. Junto al Evangelio de Judas, otro descubrimiento emergió, más silencioso, más breve, pero igualmente poderoso. Era una carta, un escrito simple, que muchos eruditos creen provino de alguien cercano a Judas. Algunos piensan que fue escrita por un discípulo suyo. Otros sugieren que pudo haber sido dictada por el mismo Judas antes de sus momentos finales. Independientemente de su origen, el mensaje que transporta es pesado y sagrado. En esta carta, Judas habla no como un traidor, sino como un hombre destrozado por el peso de su función. No ruega perdón, no inventa excusas, simplemente relata lo que ocurrió
y lo que creía que Jesús le había pedido hacer. Habla de una conversación, una que nunca llegó a los evangelios. Dice que Jesús lo miró a los ojos y declaró: «Debes ser fuerte, lo que debe acontecer, acontecerá a través de ti». Ese momento, según la carta, destrozó a Judas, no porque no amara a Jesús, sino precisamente porque lo amaba. El escritor describe a un hombre en conflicto, desgarrado entre lealtad y obediencia, entre lo que sentía y lo que le fue ordenado. Escribe que Jesús dijo que el cuerpo debía ser entregado, pero el espíritu resucitaría nuevamente. Y Judas le creyó. Una línea de la carta es particularmente inquietante. Dice: «Prefiero ser odiado por el mundo antes que desobedecer su voz». No es un grito pidiendo compasión, es la confesión de alguien que conocía el precio de su elección y lo pagó de todas formas. Esta carta, casi olvidada en el tiempo, no ofrece gloria ni defensa, solo dolor, pero también quizás fe. Un tipo de fe que camina a través del fuego sin promesa de comprensión, solo la esperanza de que la obediencia fuera suficiente. Y tal vez para Judas, esa esperanza fue todo lo que le quedó. Ocurrió bajo las sombras de olivos en la quietud de la noche. Soldados con antorchas y armas se aproximaron, pero no fueron ellos quienes primero alcanzaron a Jesús. Fue Judas, y con un beso todo cambió para siempre. Ese beso se ha convertido en el acto de traición más infame de toda la historia. Pero surge la pregunta: ¿por qué un beso? ¿Por qué no una palabra, una señal o un gesto desde la distancia? La respuesta reside profundamente en las costumbres y el significado cultural detrás de ese acto. En la tradición judía, un beso entre discípulo y maestro representaba señal de respeto profundo, cercanía íntima y honor sagrado. No era casual, era sagrado. Al elegir ese acto específico, Judas no solo estaba identificando a Jesús ante los guardias, también estaba utilizando el símbolo del amor para ejecutar una misión de dolor indescriptible. Y sin embargo, Jesús no se apartó, no lo reprendió. Miró a Judas y lo llamó amigo. Esa palabra atraviesa siglos de juicio y condena. Amigo. Jesús no escupió acusaciones. No maldijo a Judas ni lo expuso ante los otros. Aceptó el beso y con eso aceptó la cruz. Es difícil imaginar lo que atravesó el corazón de Judas en ese momento. La carta descubierta siglos después sugiere que estaba temblando, que besó a Jesús no con odio, sino con tristeza, creyendo incluso entonces que estaba haciendo lo que tenía que ser hecho. Y Jesús, en su sabiduría divina, lo permitió, porque ese beso no era el final, era el comienzo de algo infinitamente mayor, un sacrificio que abriría la puerta a la salvación para todos. Lo que los hombres vieron como traición, Dios ya había preparado como el camino hacia la redención. Ese beso no tomó al cielo por sorpresa. Estaba escrito en la eternidad, un acto amargo, empapado de misterio y misericordia. Y Jesús lo recibió no con ira, sino con amor. No cayó ningún rayo, no se pronunció maldición alguna, no ardió enojo en los labios del Salvador. Cuando Judas besó a Jesús en el jardín, solo hubo una palabra pronunciada en respuesta: amigo. Pero lo que siguió fue aún más poderoso: una mirada. Los evangelios no la describen detalladamente, pero ese silencio, ese momento, nos dice todo. Jesús no retrocedió, no alzó la voz, no expuso a Judas a la humillación pública. En cambio, lo miró, y en esa mirada no había odio, solo tristeza, compasión y misericordia. Frecuentemente olvidamos que el perdón no siempre necesita palabras. A veces, una mirada desde un corazón lleno de amor puede llegar más profundo que 1000 discursos elocuentes. Jesús había lavado los pies de Judas. Había compartido pan con él, lo había incluido, confiado en él, caminado con él durante años, y en la hora final le dio lo que pocos se atreverían jamás a ofrecer: un momento de dignidad en medio de la traición. Judas sabía lo que estaba haciendo.
No era ignorante, pero quizás no comprendía el peso completo de lo que significaría. Y cuando Jesús lo miró, es posible que lo entendiera todo de una vez. El amor que estaba entregando, la gracia que estaba traicionando, el dolor que estaba causando. Pero incluso entonces Jesús no lo rechazó. Algunas heridas van tan profundas que no dejan espacio para palabras, pero la mirada de Jesús transportaba algo sagrado, transportaba comprensión, no aceptación del acto, sino compasión por el alma detrás de él. Esa mirada silenciosa y santa pudo haber sido la invitación final a la redención que Judas jamás recibió. Y aunque no podemos saber qué pasó entre ellos en esa mirada, podemos estar seguros de esto. Jesús nunca dejó de ofrecer amor, incluso a aquel que quebró su corazón. Durante 2000 años, Judas ha cargado el peso de la traición. Su nombre se convirtió en símbolo de traición, de fracaso, de pecado. Pero ¿y si hay más? ¿Y si su papel, tan doloroso como fue, tenía un lugar en el plan divino? Uno que solo él podía cumplir. Jesús no eligió a ciegas, conocía lo que había en cada corazón, sabía quién seguiría, quién dudaría y quién caería. Y aún así eligió a Judas, no para arruinar la historia de la salvación, sino para ayudar a completarla. Algunos escritos antiguos, incluyendo el Evangelio de Judas y la Carta Olvidada, sugieren algo asombroso, que Jesús confió a Judas la misión más difícil de todas, desencadenar la cadena de eventos que llevaría a la cruz. No porque quisiera dolor, sino porque el dolor llevaría a la redención, y alguien tenía que abrir esa puerta. Judas no era el más fuerte, no era el más sabio, pero quizás en algún misterio divino era el único dispuesto a cargar la vergüenza, el odio, el silencio. Era quien aceptaría el papel que ningún otro podía llevar, sabiendo que destruiría su nombre para siempre. En un pasaje, la carta dice: «Si la historia me olvida como siervo y me recuerda solo como traidor, que así sea. Él conocía mi corazón». Esas palabras, si son verdaderas, hablan de un alma dispuesta a ser malentendida, si eso significaba obedecer la voz del Maestro. Esto no borra el dolor que Judas causó, no niega la oscuridad de lo que hizo, pero abre una puerta a la misericordia. Una misericordia tan profunda que alcanza incluso al acto que llevó a Jesús a la cruz. Y si el plan de Dios incluyó incluso a Judas, entonces verdaderamente nadie está más allá de la redención. Entre las murallas milenarias de Jerusalén se oculta un enigma que desafía al olvido, una entrada clausurada en piedra, inmóvil durante siglos, pero que grita más fuerte con cada año que transcurre. La conocen como la Puerta Oriental, también llamada Puerta Dorada, y aunque permanece inmutable desde hace más de 4 siglos y medio, algo extraordinario comienza a despertar en sus profundidades. El silencio ancestral se quiebra. Bajo su manto de piedra, las profecías podrían estar despertando de su letargo milenario. ¿Y si te revelara que esta entrada sellada no es simplemente fragmento de una muralla en ruinas, sino un cronómetro divino que marca la cuenta regresiva hacia el regreso del Rey? Podría ser que la actividad que rodea esta puerta constituya una señal de que el mundo está a punto de presenciar el acontecimiento más trascendental en la historia de la humanidad. Numerosos han intentado sellarla para siempre. Imperios la han sepultado bajo capas de historia. Los escépticos la han desestimado como mera superstición. Pero las Escrituras jamás han guardado silencio respecto a ella. Ahora fenómenos inexplicables ocurren alrededor de la Puerta Oriental, y creyentes de todo el planeta comienzan a formularse una pregunta que los mantiene despiertos por las noches. ¿Está Jesús a punto de regresar? Para comprender verdaderamente la magnitud de la Puerta Oriental, debemos reconocer primero lo que representa esta entrada, no solo para los habitantes de Jerusalén, sino para el pulso espiritual del mundo entero. Esta puerta,
que se alza frente al Monte de los Olivos, trasciende su función de simple acceso. Es un umbral profético de dimensiones épicas que ha sido testigo de la gloria divina y la tragedia humana durante milenios. En los días del Israel antiguo, la puerta oriental constituía el camino sagrado por el cual la presencia de Dios, su gloria divina conocida como la Shekinah, ingresaba al templo santo. Según las visiones apocalípticas del profeta Ezequiel, fue precisamente a través de esta entrada que la presencia del Todopoderoso una vez penetró en la ciudad santa como un río de fuego y luz. Pero también fue por esta misma puerta que la gloria divina se retiró, abandonando el templo debido a la obstinada rebeldía de la nación. Ezequiel describe esta partida como uno de los momentos más desgarradores en la historia de Israel, el día que Dios se alejó de su pueblo escogido. Sin embargo, las profecías también prometen un regreso. Ezequiel profetizó que la gloria del Señor volvería por el mismo camino que había tomado para partir. Y aquí es donde la historia se vuelve extraordinariamente profética. Siglos más tarde, muchos teólogos creen que Jesús, el Hijo del Altísimo, cumplió parcialmente la profecía de Ezequiel cuando cabalgó hacia Jerusalén montado en un asno durante lo que hoy conocemos como Domingo de Ramos. El pueblo extendió ramas de palma y sus mantos ante él mientras atravesaba la puerta oriental, clamando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Ese momento no fue casualidad. Fue el cumplimiento parcial de una profecía milenaria, pero los eruditos bíblicos señalan que este fue solo el primer cumplimiento. El cumplimiento final y definitivo aún está por venir. Después de siglos de conflictos sangrientos y cambios brutales de imperios, algo extraordinario y misterioso sucedió en el año 1541. Un imperio poderoso gobernaba Jerusalén con puño de hierro, el Imperio Otomano, bajo el liderazgo del temible Solimán el Magnífico. Este sultán no era un conquistador ordinario, era un genio militar, un estratega político brillante, y lo que pocos saben es que era profundamente consciente de las profecías judaicas y cristianas que circulaban por todo el Medio Oriente. Solimán había estudiado las escrituras de las tres religiones monoteístas y conocía perfectamente las implicaciones de cada profecía. Durante su reinado, algo sin precedentes ocurrió. La puerta dorada fue abruptamente sellada con enormes bloques de piedra caliza y mortero de la mejor calidad. Extrañamente, nunca se ofreció una explicación oficial para esta decisión radical. Los documentos oficiales del imperio simplemente registran la orden: sellar la puerta oriental permanentemente. Pero los archivos otomanos secretos, descubiertos apenas en décadas recientes, revelan una historia mucho más compleja y aterradora. Solimán había consultado con eruditos musulmanes, rabinos judíos y hasta monjes cristianos sobre las profecías relacionadas con esta puerta específica. Todos coincidían en un punto: el Mesías regresaría a través de la puerta oriental. Para los cristianos, esto significaba la segunda venida de Cristo. Para los judíos, la llegada del Mesías prometido. Para algunos musulmanes, el retorno de Jesús, Isa, antes del día del juicio. Solimán, siendo un gobernante astuto, no podía permitir que tal evento ocurriera bajo su reinado, ya que desestabilizaría completamente su imperio. Su solución fue dramática. Si no podía impedir que llegara el Mesías, al menos podía cerrar su puerta de entrada. Pero la estrategia del sultán fue aún más elaborada. No solo selló la puerta con piedras masivas, sino que también construyó un cementerio musulmán directamente frente a ella. ¿Por qué un cementerio? Según la ley judía, un Cohen, sacerdote, no puede caminar a través de un cementerio sin volverse ritualmente impuro. Dado que las profecías indicaban que el Mesías vendría de un linaje sacerdotal o real,
Solimán creó no solo una barrera física, sino también una barrera espiritual y religiosa. El cementerio que construyó no era ordinario. Enterró allí específicamente a soldados musulmanes caídos en batalla, creando lo que él consideraba un campo santo islámico que sería imposible de profanar. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Ahora, casi 500 años después de que Solimán sellara la puerta, algo completamente inesperado está comenzando a suceder. En años recientes, fenómenos inexplicables han comenzado a manifestarse alrededor de la puerta oriental. Personas que oran regularmente cerca de esta entrada sagrada, especialmente del lado judío, en el monte del templo y en el sendero desde el monte de los Olivos, han comenzado a reportar ocurrencias que desafían toda explicación lógica. Los primeros reportes comenzaron a circular entre los círculos religiosos más devotos. Adoradores y peregrinos han observado grietas misteriosas formándose entre algunas de las enormes piedras de la puerta oriental. Estas no son grietas ordinarias causadas por el clima o la erosión. Son fisuras que aparecen de la noche a la mañana, perfectamente rectas, como si hubieran sido talladas por una mano invisible. En ciertas áreas, las rocas herméticamente empacadas por los constructores otomanos parecen haberse desplazado ligeramente, creando pequeños espacios que antes no existían. Es como si la puerta ancestral se estuviera estirando, respirando, preparándose para algo monumental. Estos no son movimientos dramáticos que se puedan ver a simple vista en un día cualquiera. Son cambios sutiles, delicados, que solo se notan cuando se observa cuidadosamente durante periodos prolongados. Pero para aquellos que han estado vigilando fielmente, los cambios son inconfundibles. Los testimonios más perturbadores vienen de personas que estaban orando en silencio cerca de la puerta. Varios han reportado sentir vibraciones extrañas bajo sus pies, no causadas por tráfico vehicular o construcción cercana, sino algo que parece emanar desde las profundidades de la tierra misma. Lo describen como un pulso rítmico, como si el corazón de la ciudad estuviera latiendo con mayor intensidad. Otros visitantes han observado pequeñas cantidades de polvo color dorado cayendo desde entre las piedras, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Este polvo tiene una consistencia inusual y brilla ligeramente cuando es expuesto a la luz solar directa. Pero quizás lo más inquietante son los reportes auditivos. Varios testigos han afirmado escuchar sonidos amortiguados provenientes desde detrás del muro sellado, golpes rítmicos, susurros ininteligibles y lo que algunos describen como el sonido de pasos gigantescos acercándose lentamente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Antes de continuar con revelaciones aún más sorprendentes, es crucial que entendamos el significado teológico de estos fenómenos aparentemente físicos. Las señales que estamos discutiendo, piedras agrietándose, bloques desplazándose, polvo cayendo, podrían ser fácilmente desestimadas por escépticos como desgaste natural causado por siglos de exposición al clima del Medio Oriente. Después de todo, no es lógico que estructuras tan antiguas muestren signos de deterioro. Pero, ¿y si estos cambios aparentemente mundanos son en realidad las primeras manifestaciones físicas de una realidad espiritual que está comenzando a penetrar nuestro mundo material? La Biblia nos enseña consistentemente que el reino espiritual precede y determina los eventos del reino físico. En Hebreos 11:3 se declara: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Este principio fundamental significa que las batallas más importantes se libran primero en el reino invisible y solo después se manifiestan en nuestro mundo tangible. Los cambios en la puerta oriental podrían ser exactamente eso, la primera evidencia física de una guerra espiritual que ha estado desarrollándose en los cielos durante siglos. Consideremos la profecía de Jesús en Lucas 19:40. Cuando los fariseos le exigieron que silenciara a sus discípulos que lo alababan durante su entrada triunfal, él respondió: les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Podría ser que las piedras de la puerta oriental estén literalmente comenzando a gritar. Podría ser que después de siglos de silencio forzado, la creación misma esté empezando a proclamar la inminente llegada del Rey. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:19, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Toda la creación, incluyendo las piedras de Jerusalén, ha estado esperando este momento. Y si los reportes son ciertos, esa espera podría estar llegando a su fin. La puerta puede no abrirse con una explosión cinematográfica o colapsar dramáticamente en una sola noche. Más bien, podría abrirse de la manera que Dios típicamente obra, gradualmente, silenciosamente, pero con un poder que transforma toda la realidad circundante. Si la puerta oriental verdaderamente se está preparando para abrirse, estamos presenciando algo que trasciende la arqueología o la política. Estamos viendo el comienzo físico de una realidad espiritual que cambiará el curso de la historia humana para siempre. Lo que estoy a punto de revelar ha sido cuidadosamente guardado durante décadas, pero fuentes confiables dentro de la comunidad religiosa de Jerusalén han comenzado a hablar. Existe un grupo ultrasecreto de rabinos ortodoxos, conocidos discretamente como Shomrei Hassaf, los guardianes del umbral, que han mantenido una vigilia constante cerca de la puerta oriental durante más de medio siglo. Este grupo fue formado silenciosamente en 1967, justo después de que Israel recuperara el control de Jerusalén durante la Guerra de los 6 días. Estos hombres santos, todos ellos eruditos del Talmud y expertos en profecía bíblica, se turnan en turnos de 24 horas para observar y documentar cada cambio, cada movimiento, cada sonido que emana de la puerta sellada. Sus registros, mantenidos meticulosamente en hebreo antiguo y arameo, están guardados en archivos privados que pocos han visto. Lo que han documentado durante más de 5 décadas es absolutamente extraordinario. Según sus registros confidenciales, los movimientos y fenómenos en la puerta no son aleatorios ni causados por factores ambientales. Siguen patrones precisos que corresponden exactamente con fechas significativas en el calendario hebreo profético. Durante las altas fiestas judías, especialmente durante Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, y Yom Kippur, Día de la Expiación,
Los guardianes han documentado un incremento dramático en la actividad. Las vibraciones se intensifican significativamente. Las grietas se expanden en patrones geométricos específicos y el polvo que cae forma ocasionalmente letras hebreas reconocibles. Pero es durante la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, cuando ocurren los fenómenos más extraordinarios. Durante esta festividad de 7 días, que representa la habitación de Dios entre su pueblo, múltiples testigos independientes han reportado ver una luz dorada tenue, pero inconfundible, emanando desde las grietas de la puerta durante las horas previas al amanecer. Esta luz tiene características únicas que desafían la explicación científica. No puede ser capturada por cámaras fotográficas o de video. Todas las imágenes resultan completamente negras, como si la luz existiera en una dimensión que la tecnología moderna no puede detectar. Sin embargo, es claramente visible para el ojo humano, especialmente para aquellos que están en estado de oración o meditación espiritual. Un rabino anciano, miembro fundador de los Guardianes del Umbral, quien ha pedido mantener su identidad en anonimato debido a la naturaleza sensible de esta información, compartió recientemente: «Hemos sido llamados por el Altísimo para vigilar, porque sabemos que cuando esta puerta se abra completamente, no habrá tiempo para preparación. El mundo se transformará en un instante y alguien debe estar listo para testificar de lo que viene». Los archivos de los guardianes también contienen algo aún más sorprendente: predicciones específicas sobre cuándo la actividad en la puerta alcanzará su punto culminante. Según sus cálculos basados en los patrones observados durante décadas, estamos entrando en lo que ellos llaman Hazman HaCharon, el tiempo final. Lo que hace absolutamente extraordinaria la situación actual es cómo múltiples profecías bíblicas y señales mundiales están convergiendo simultáneamente por primera vez en la historia humana, con Jerusalén y su puerta oriental en el epicentro de todo. Mientras la puerta oriental muestra señales inequívocas de despertar, otros eventos proféticos de magnitud bíblica están desarrollándose en paralelo perfecto. El renacimiento de Israel como nación en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, fue considerado por los estudiosos proféticos como el cumplimiento de Ezequiel 37, la profecía de los huesos secos que vuelven a la vida. El control judío de Jerusalén desde 1967 cumplió la profecía de Jesús en Lucas 21:24. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Los recientes acuerdos de Abraham, que han normalizado las relaciones entre Israel y varias naciones árabes, están siendo interpretados como el cumplimiento de Isaías 19:23-25, que profetiza sobre una alianza entre las naciones del Medio Oriente. Pero hay desarrollos específicos que han pasado completamente desapercibidos para el público general, elementos que solo cobran sentido cuando se ven en el contexto profético completo. El Instituto del Templo en Jerusalén, una organización dedicada a preparar la reconstrucción del tercer templo, ha completado secretamente la recreación de todos los implementos sagrados necesarios para reanudar el servicio del templo según las especificaciones bíblicas exactas. Esto incluye el efod del sumo sacerdote con las misteriosas piedras Urim y Tumim, el arca del pacto, una réplica exacta, los utensilios de oro puro y hasta las vestimentas sacerdotales tejidas con hilos de oro. Más significativamente, han identificado y están entrenando discretamente a hombres de linaje sacerdotal genéticamente verificado, descendientes directos de Aarón según pruebas de ADN, para reanudar los servicios del templo cuando sea reconstruido. Estos hombres han estado estudiando durante años los procedimientos exactos para los sacrificios y rituales según la ley de Moisés. Simultáneamente,
Tecnología de imagen subterránea de última generación ha revelado una estructura arquitectónica masiva perfectamente conservada debajo del monte del templo. Esta estructura, que los arqueólogos israelíes se niegan categóricamente a discutir públicamente debido a las implicaciones políticas y religiosas, coincide exactamente con las dimensiones del Templo de Salomón descritas minuciosamente en las Escrituras. Los datos del georadar muestran cámaras subterráneas intactas, pasillos que corresponden exactamente con las descripciones bíblicas, y lo que parece ser un objeto rectangular grande en el centro de la estructura principal, posiblemente el lugar santísimo original. Pero quizás el descubrimiento más perturbador de todos ha venido de un equipo de geólogos israelíes que han estado monitoreando silenciosamente la actividad sísmica en Jerusalén durante los últimos 5 años. Han detectado patrones de actividad sísmica completamente anómalos, concentrados específicamente debajo de la puerta oriental. Estos no son terremotos tradicionales que pueden explicarse por el movimiento de placas tectónicas o actividad volcánica. Son lo que los científicos han clasificado como resonancias armónicas, vibraciones que crean patrones musicales complejos cuando se analizan con software especializado de análisis de frecuencias. Un geólogo senior involucrado en el estudio, quien ha pedido mantener el anonimato debido a la naturaleza sensible de estos hallazgos, comentó en una entrevista confidencial: «Es como si la Tierra misma estuviera cantando. Los patrones de frecuencia son demasiado perfectos y matemáticamente precisos para ser fenómenos naturales, pero demasiado complejos y orgánicos para ser artificiales. Nunca hemos visto nada remotamente similar en ningún otro lugar del planeta». Cuando estos patrones sísmicos se convierten en archivos de audio, producen algo que solo puede describirse como música celestial. Armonías que parecen combinar elementos de música clásica occidental con melodías que recuerdan los cantos antiguos del templo judío. Más inquietante aún, la intensidad y frecuencia de estas canciones subterráneas ha estado aumentando exponencialmente durante los últimos 18 meses.